mecenas, ¿cómo van los retrasos? Bueno, espero que bien, paciencia. En este vídeo tenemos la tercera parte, la tercera entrega de la entrevista con Creating Games sobre Day Night Z. La mayor parte de este vídeo se tratará sobre la fase de refugio, así que estad atentos que viene información muy interesante. Venga, adelante con la entrevista. Hola mecenas, ya estamos con la tercera entrega de la entrevista con Creating Games y tenemos otra vez a Carlos para responder las preguntas y alguna cosilla más que tenemos preparada. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vale, pues lo que haremos hoy es responder 3 preguntas que hemos recopilado sobre cuestiones varias y al final haremos un repaso al modo, o sea, a la fase de refugio del juego y profundizaremos en cada uno de los edificios y veremos qué pueden hacer los supervivientes en ellos. Bien, la primera pregunta viene de Ilicitus y nos pregunta cómo está testeada la dificultad en el modo campaña, ya que, como dice, hay muchos eventos que pueden surgir aleatorios, que no están programados, son aleatorios, evidentemente. Y si esto puede hacer que la campaña al final o cuando se está acabando sea muy difícil o imposible directamente debido a esto. O, por contrario, si está bien testeado el progreso de la dificultad en el modo campaña. ¿Cómo tenéis ese aspecto? A ver, es cierto que tanto por eventos aleatorios como por que hay un montón, o sea, tanto encuentro de ciudad como amenaza, como exploración, hay muchos tipos de diferentes eventos y son todos aleatorios. Y aparte la generación de los propios enemigos. Entonces es verdad que una misión se te puede dar en parte de esos eventos se te puede dar muy sencilla porque te salgan unos ciertos eventos que sean más asequibles o que se te complique un poco más. Pero tampoco influirá en exceso muy mala suerte pues tienes que tener para que tirar la partida en los primeros turnos, como que dice, o que te tumben la partida. En cuanto a la dificultad de la campaña, sí que está controlada. O sea, todos los encuentros de la campaña y todo eso está controlada, esa dificultad, para que las primeras misiones sean más sencillas y las últimas sean un poco más complicadas. Pero es una dificultad controlada. O sea que no es aleatoriedad. Depende también mucho en parte del número de jugadores que jueguen, pero son unos encuentros específicos. De hecho, no son los encuentros de la campaña serán diferentes de los encuentros que hayan en carta, ¿vale? Son encuentros especiales. Vale. Pero aparte también en el reglamento se incluye una sección con reglas adicionales, con un listado de reglas adicionales que los jugadores pueden incluir o no en sus partidas, y al lado de cada regla adicional te especifica si esa regla aumenta la dificultad o la de más o menos, pues si tú por lo que sea jugando la forma que tú tienes de jugar se te hace muy difícil jugar, pues mete una regla adicional que disminuya un pelín la dificultad y más o menos. O al contrario. ¿Cómo ha ido la campaña? Si has tenido... Dependiendo de cómo ha ido. Exactamente, si por lo que sea la forma... tu forma de jugar o la suerte que has tenido y tal, has visto que se te ha complicado en exceso, pues mete una regla para disminuir la dificultad, o al contrario, por lo que sea, dices, pues mira, esto ha sido un paseo para mí, pues le metes una regla incluye una regla para aumentar la dificultad. Vale. Bien, la siguiente pregunta nos la hace Danko y se refiere al libro de campaña. Os pregunta si en el libro de campaña mismo, lo que es dentro del libro, hay elecciones en plan tiradas de habilidad, combates, o hay algún tipo de test de habilidades para los personajes, o es puramente narrativo y conduce a las misiones. No. De hecho, bueno, todas las decisiones, todas las cosas que tengas, sí, siempre propiciarán un encuentro, un evento, algún tipo de prueba, algún tipo de condición, algún tipo de puzzle que tengas que superar.
y serán diferentes, lo que comentaba, son diferentes de los que hay que no es, por ejemplo, que genere un encuentro de cartas, sino que serán encuentros específicos y propios de la campaña. O sea, y es lo que comenta, sí, habrá pruebas de habilidad de todo tipo, habrá combates especiales, habrá eventos narrativos, habrá toma de decisiones, habrá mucho. Vale. La siguiente pregunta es sobre las cartas de habilidades que tiene cada personaje. Vale. Nos pregunta, o siempre digo nos pregunta, os pregunta, como lo hacen ahí en el canal, ¿las cartas de habilidad de cada personaje sirven solo para ese personaje o son compartidas por todos? ¿Son específicas o compartidas? No, cada personaje tiene sus propias cartas de habilidad y cada habilidad es única. O sea, cada personaje tiene un número de habilidades que son suyas propias y son únicas con el resto de supervivientes. Entonces, están relacionadas, cada habilidad está relacionada con la forma de jugar y el trasfondo de ese superviviente. Entonces, por ejemplo, si te coges un superviviente, pues te va a enfocar esa habilidad, te va a enfocar la forma de jugar con ese superviviente en base a su trasfondo, en base a su estilo de juego. Pero son todas únicas. Vale, si estas habilidades son las que dijimos en la otra entrevista, que son las que hacen subir el nivel del personaje, que no hay un leveleo o una subida de personaje como tal, sino que lo que va haciendo es ganar estas habilidades, ¿no? Exactamente, la forma de subir no sería aumentando estadísticas, por ejemplo, sino que lo que hace es conseguir habilidades de supervivencia. Bien, ahora, después de estas preguntas, entramos un poco en profundidad para que nos expliques la fase de refugio, qué se hace en ella, los edificios, todo lo que hemos ido viendo, pero la gente quiere más concreción y un poco más, eso, concretar un poco qué hace cada edificio y eso, y si tienes alguna explicación más que quieras dar, todo tuyo. Sí, bueno, cuando termina la fase de ciudad y la posterior fase de viaje hacia el refugio, comienza la fase de refugio. Lo primero que van a hacer los supervivientes va a ser colocar el mapa de refugio con las localizaciones. A continuación cogerán la hoja de control de refugio, que será donde tiene anotada todo el progreso de ese refugio, donde se irá anotando a lo largo de la campaña ese progreso. Y irás colocando colocarás los tokens en las diferentes instalaciones para saber qué instalación está construida, cuál tiene nivel básico y cuál tiene nivel avanzado. Y luego, por último, colocará a los supervivientes en el refugio. ¿Qué te refieres de refugio? Son las casas, o sea, lo que serían las tiendas aquí metidas, ¿no? En el mapa. Sí, la localización del edificio, sí. Son tokens que representan el nivel básico o avanzado, ¿no? Sí, colocará un token de los que se usan en ciudad, un token de prohibido el paso, por así decirlo. Sí. Se colocará en los edificios que no estén construidos. Vale. Sobre esto quiero decir, de base, sí. ¿Cuáles vienen ya en nivel básico? O sea, cuando ya empiezas a jugar, ¿cuáles son los que vienen? Se determina, esa es una de las cosas. De inicio, en un principio íbamos a establecer íbamos a indicar nosotros en el reglamento cuáles eran los que iban a estar los fijos exactamente. Pero en principio luego lo descartamos y preferimos que fueran los propios jugadores los que determinasen su forma de jugar, con lo cual al inicio de la campaña elegirán un número básico de localizaciones y decidirán ellos cuáles son con las que quieren empezar. Luego, aparte de eso, ya te digo, una vez que coloquen ya en una fase normal, estamos hablando de una fase normal, colocarán ya el mapa, establecerán cuáles son los edificios que tienen construidos, cuáles no, cuáles son el nivel avanzado y cuáles tienen el nivel básico, y comenzará la fase de refugio. Entonces, en un principio, en la primera parte de lo que se hace, se colocarán cada superviviente en uno de los edificios para realizar una de las acciones. Las acciones que pueden realizar en cada día de la fase de refugio es construir una instalación, construir o mejorar una instalación,
realizar una acción de una instalación básica o realizar una acción de una instalación avanzada, ¿vale? Eso sería... Una pregunta, al inicio del juego no Sí, empiezas con avanzadas, ¿no? no, básica. ¿Todas son básicas o no instaladas? Exactamente. Comenzarás con un número determinado de básicas y las demás serán que no están construidas todavía. Vale, vale. Entonces, una vez que hayan realizado todas las acciones, todos los supervivientes se resolverá un evento que será como el evento del final del día Sí. y se iniciará de nuevo otra ronda de la fase de refugio. Se avanzará el marcador en el contador diario y se realizará una nueva ronda de la fase de refugio. El contador de avance diario va del 1 al 8. Los siete primeros días, o sea, los 7 primeros turnos, tienen color verde porque al final de cada día el evento es un evento normal y corriente. En principio los eventos, bueno, y el último día, el octavo, está en color rojo porque una vez que se llega a ese día y en adelante, los eventos pasarán a ser de un tipo mayor de peligrosidad. Son eventos catastróficos. Entonces, claro, llegado ya a partir de ese día, los eventos serán muy, muy chungos. ¿Y muchas veces te quedas más de los 7 días? No suele. O sea, está pensado el número para que te dé tiempo a realizar todas las acciones necesitas. Sí, Si sí. te quedas ya porque quieres rizar mucho el rizo y quieres a lo mejor, no sé, aprovisionarte en exceso, pero vamos, tienes tiempo de sobra en 7 Vale. días. Y lo dicho, los eventos, quería aclarar una cosa. En principio los eventos, cuando lanzamos la campaña, iban a ser solamente iban a ser 10 eventos, creo, de refugio, y al final hemos hecho muchos más. O sea, al final se incluye una tabla en el libro y son 36 eventos normales y 6 eventos catastróficos. O sea que hemos incluido muchos más eventos. O sea, que tienen tabla, dices, los eventos Sí, para porque que haya más, ¿no? claro, porque son muchos más. Queremos incluir muchos más eventos para el refugio y por eso lo hemos medido mediante tabla Vale. en el reglamento. Luego, lo dicho, una vez ya que ya han terminado los supervivientes, todos tienen que terminar la fase de refugio en el mismo momento. O sea, decidir un día, pues mira, ya finalizamos y cortamos aquí, ya avanzamos a la siguiente misión en la fase de ciudad. Y luego, los edificios que hay en la fase de refugio son, bueno, el primer edificio sería la valla perimetral, Vale. ¿vale? La valla que rodea, que comienza siempre toda la fase de refugio con 3 de vida, se puede ir ampliando mediante acciones, se puede ir reduciendo mediante eventos, y una vez que la valla llega a 0, los supervivientes, pues será a lo mejor por un tipo de ataque o por un evento que haya sufrido. Si llega a 0, tienen que finalizar la fase de refugio en ese momento y avanzar a la siguiente misión. Vale, ¿cómo Entonces, se indica en la hoja de control, vale, del refugio. En la hoja de control viene una parte donde controlas la vida del vallado perimetral. Vale. Y luego, otra de las instalaciones que tenemos es la área de descanso, ¿vale? Bueno, hay una cosa que no he dicho. La forma de construir y mejorar instalaciones y de realizar acciones, Sí, por así decirlo, acciones especiales, porque hay algunas acciones especiales que requieren coste. Entonces, todo ese coste se paga con puntos de victoria, ¿vale? Esos puntos de victoria se consiguen en las misiones, cumpliendo los diferentes objetivos de las misiones, pues irás consiguiendo puntos de victoria. Lo bueno que para controlar la dificultad, o sea, no la dificultad, sino también el número de jugadores con los que jueguen al juego, el coste en fabricación, en coste en acciones, etcétera, estará condicionado según el número de jugadores, ¿vale? Vale, claro. O sea, no es lo mismo que juegue uno solo y a que jueguen 4 y la instalación valga lo mismo de construir. Entonces, claro, a la hora de la consecución tanto para la consecución de puntos como para el gasto de puntos, siempre estará todo condicionado al número de jugadores, Vale. para que más o menos la dificultad sea la misma. Entonces, la primera instalación que tenemos sería el área de descanso.
que está donde salen así los coches dibujados. Sí. Esa te permitiría realizar en nivel básico, te permitiría realizar un descanso ligero o un descanso avanzado. El descanso ligero disminuye 3 de estrés, o el descanso avanzado disminuye 7 de estrés, pero implicaría un coste de un punto de victoria, ¿vale? Sería como una acción, lo que indico, la acción especial, gastaría un punto de victoria. Estos puntos de victoria son comunes, pero cada superviviente puede hacer uso de ellos. Sí. O sea, que no hace falta pedir permiso, sino que puede cogerlo directamente de la reserva de puntos de victoria y hacer uso de ellos. Pero claro, ahí ya implica un poco lo que tú quieras hacer, pero vamos, que puedes hacerlo perfectamente, sí, aunque los demás jugadores no quieran que lo hagas, ¿vale? Tanto en básicas como en avanzadas, en muchas de las instalaciones hay una acción especial que implica coste de punto de victoria. Luego ya, por ejemplo, en este caso, en el área de descanso, en nivel avanzado, tienes el descanso ligero y el descanso avanzado, exactamente igual que en el nivel básico, pero en este caso recuperas más. El descanso ligero recupera 5 y el descanso avanzado te recupera íntegro. O sea, entonces, claro, también tienes una acción en el área de descanso que sería la de integrar aliados, ¿vale? Almacenar aliados, por así decirlo. En nivel avanzado puedes almacenar hasta 4 cartas de aliados, y en nivel básico 4 cartas de aliados, y en nivel avanzado hasta 8 cartas de aliados, ¿vale? Las puedes, como en vez de llevarlas contigo, las puedes dejar ahí en el refugio. En algunos eventos estos aliados pues te pueden servir. O sea, los puedes como usarlos para defender el refugio, los puedes sacrificar, por así decirlo, para... Exactamente, si los llevas contigo, pues te van a servir en la fase de ciudad o incluso en tal, pero en la fase de refugio, todos estos aliados que estén almacenados aquí, exactamente, que se hayan quedado, pues te pueden servir para algunos eventos, que ayudarte. Otra de las instalaciones que tenemos sería la instalación de víveres, que es la casa esta donde... Sí, arriba a la derecha. Exactamente. En este caso las acciones que tiene son más sencillas. En nivel básico tiene recolectar, tanto en nivel básico como en nivel avanzado. No tiene acciones especiales ni nada de eso, sino tiene solamente la acción de recolectar, ¿vale? En nivel básico ganas menos víveres, y en nivel avanzado ganas más víveres. Que sería, ¿vale? Como el huerto que se ve aquí, ¿no? Ese. O sea, tú llegarías, harías tu acción ese día y lo que harías sería como una recolección y conseguirías víveres, ¿vale? Luego tendrías el taller. En este lo que puedes realizar, las acciones son de recargar munición, recargar baterías, y eso en nivel básico, tanto en nivel básico como en nivel avanzado, ¿vale? En nivel básico ganarías 3 de munición o ganarías 1 de batería. En nivel avanzado 5 de munición, 2 de batería, ¿vale? Entonces las acciones, si mejoras el edificio, son mejores. También puedes tener una acción especial que sería mantenimiento del vallado. Gastando un punto de victoria, tanto en nivel básico como en nivel avanzado, te permitiría incrementar la resistencia del vallado. Eso es lo que te quería preguntar antes, si se podía incrementar. Exactamente, correcto, anotaría ese incremento adicional. En nivel básico la incrementaría en 2 puntos, en nivel avanzado en 3 puntos. Pero claro, este requiere el gasto de un punto de victoria. También hay cartas de objetos que, descartándolas, te permiten incrementar el vallado. Vale. Sobre todo de la parte de objetos de tipo improvisado, ¿vale? El tipo de objeto improvisado, que son, pues yo que sé, un palo de madera, una barra, algunos hay que te permiten mejorar el vallado. También en nivel avanzado, el taller tiene una acción que es reparar culata rota, ¿vale? Hay objetos, la arma de disparo tienen una regla especial que es culata, que te permite atacar cuerpo a cuerpo, pero con la salvedad de que puede darse el caso de que se te rompa. Entonces, con esta acción, en nivel avanzado, te permite eliminar el estado de culata rota del objeto, ¿vale? Y podrías volver a usarla para atacar cuerpo a cuerpo con ese arma. Luego también tienes la enfermería, que en la enfermería tiene asistencia básica. Las acciones de nivel básico serían asistencia básica, que te permitiría recuperar 3 de vida. Tratamiento de la infección. En la enfermería, en nivel básico, te permite curarte la infección. Si la infección es de nivel 1, no requiere coste de punto de victoria, vale. pero si el nivel de infección es 2
3 o 4 requiere un coste de punto de victoria o de punto de supervivencia, ¿vale? O sea que para poder curarte, por ejemplo, una infección de nivel 3 en la enfermería de nivel básico, necesitaría gastar 2 puntos de victoria o 8 puntos de supervivencia, ¿vale? O sea, este es uno de los edificios que las acciones especiales pueden realizarse no solo con puntos de victoria, sino también con puntos de supervivencia, ¿vale? Viene indicado lo que te tienes que gastar. Exactamente, viene indicado si la infección es de nivel 2 sería un punto de victoria o 5 de supervivencia, si es de nivel 3. Esto es nivel básico. Si la instalación está mejorada a nivel avanzado, te podrías curar la infección de nivel 1 o de nivel 2 gratis, o sea, solamente con la acción básica, y luego ya a partir de nivel 3 o nivel 4 sí que requeriría gasto de puntos, pero mucho menos de los que requería en nivel básico. Y también tiene en nivel avanzado, la enfermería a nivel avanzado tiene asistencia avanzada, que te permite recuperar la vida al completo, pero también requiere el gasto de un punto de victoria. Entonces, en este caso, pues mira, por lo que sea, vienes con 1 de vida, pues te puedes curar entero gastando un punto de victoria. También tendríamos la zona de entrenamiento. Es una que tiene así como ruedas. Ruedas, sí. La escalerilla. Exactamente. En este caso, esta instalación sí que es verdad que casi todas las acciones requieren un gasto de puntos de victoria, porque son acciones sobre todo de aumento de adquisición de habilidades, aumento de nivel, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tendríamos en nivel básico aprendizaje de habilidad. ¿Qué es donde subirías de nivel aquí? Gastando un punto de victoria y los puntos de supervivencia que vale la habilidad, porque las habilidades tienen un coste de puntos de supervivencia, ¿vale? A lo mejor habilidades de nivel 1, pues te dice, tienes que gastar 15 puntos de supervivencia. Habilidades de nivel 2, 20, habilidades de nivel 3, 25, ¿vale? Requiere un gasto de puntos de supervivencia que puedes ir acumulando y guardando, que en la hoja de control de refugio podéis ir guardando. Y pues en este caso, haciendo la habilidad en la zona de entrenamiento, te permitiría adquirir una habilidad gastando los puntos de supervivencia que necesites. También puedes realizar un entrenamiento temporal. Ese entrenamiento temporal sería como mejora para la siguiente misión solamente, ¿vale? Podrías conseguir o +1 en cuerpo a cuerpo o +1 en combate a distancia, a elección de lo que tú quieras, pero solo para la siguiente fase de ciudad, ¿vale? Sería como un pequeño incremento extra. También requeriría el gasto de un punto de victoria. Punto de victoria es el símbolo este que es como la medalla. Como una copa, así como una copa, ¿no? Es así un círculo con un icono. Es el que hay en la hoja de refugio que pone almacenados en la zona de entrenamiento. ¿Esos son puntos de...? No, lo de la zona de entrenamiento es punto de supervivencia. De supervivencia, entonces es como la medallita esta con una estrella. Exactamente, esos son los puntos de supervivencia. Esos son los que te permiten ganar las cartas de habilidad. Exactamente, vale. Pero la acción en la instalación avanzada, ¿vale? En la zona de entrenamiento, en la instalación avanzada, tienes una acción que se llama intercambiar experiencias, ¿vale? Esa acción te permite almacenar los puntos de supervivencia, estos que hemos comentado, ¿vale? Almacenarlos como en el refugio, por así decirlo. Vale. Hasta un máximo de 40 puedes almacenar el refugio. Y luego cualquier superviviente puede cogerlo. O sea que tú puedes llevar hasta un máximo de 15. Tú llegas al refugio con 10, por ejemplo, y son tuyos para gastártelos tú, pero si haces la acción esa puedes guardarlos ahí para que luego esté en una reserva general. Exactamente, entonces luego cualquier otro superviviente puede hacer uso, pero esto solamente se puede realizar en la instalación avanzada, desde la zona de entrenamiento. Vale. Los supervivientes, la rueda el dial de control de los puntos de supervivencia tiene un máximo de 15. O sea, tú puedes llevar siempre hasta un máximo de 15, sí. Pero luego si quieres almacenar más, tendrías que guardarlo aquí en la zona de entrenamiento. ¿Vale? Con la acción esta de intercambiar experiencias. Luego tendríamos el almacén, ¿vale? El almacén que tiene las mismas acciones tanto en nivel básico como en nivel avanzado. Lo único que en nivel avanzado son mejores. Las dos acciones que son de gestión de objetos y mercadeo. La acción de gestión de objetos te permite almacenar o tomar objetos del almacén, ¿vale? Guarda un stock de objetos. En nivel básico puedes almacenar hasta 10 y en nivel avanzado hasta 20 objetos. Y la acción de mercadeo sería
una en la que todos los objetos tienen un valor asignado de víveres. O sea, cada objeto tiene un valor asignado de una cantidad de víveres. Entonces, mediante esta acción de mercadeo, tú puedes descartar uno de esos objetos e intercambiarlo por su valor de víveres. Sería como cambiar ese objeto por víveres. Vale, en nivel básico la descartaría, en nivel avanzado sí la descartarías por su valor que indica la carta, y en nivel básico la descartarías por la mitad. Por eso sería bueno mejorar a nivel avanzado el almacén. Por último tendríamos las dos instalaciones más, que serían la instalación del altar, ¿vale? El altar que tiene en nivel básico y en nivel avanzado las acciones de meditar y rezar. Son acciones, cuando a lo mejor, por ejemplo, no tienes nada que hacer, pues mira, puedes venirte aquí. En la acción de meditación lanzaría un dado. Si obtienes un resultado diferente de calavera, cualquier otro resultado, te permite ganar un punto de supervivencia a nivel básico, 2 puntos de supervivencia a nivel avanzado. ¿Vale? Sería para conseguir puntos de supervivencia. Y luego tendrías también la acción rezar, que lanzaría un dado en nivel básico y en nivel avanzado. En nivel básico requiere un resultado específico, que sería la estrella, y en nivel avanzado sería cualquier resultado que no fuera calavera. Entonces es más fácil conseguir el resultado en nivel avanzado que en nivel básico. Y si consigues pasar esa prueba, por así decirlo, te permite descartar una carta de evento de viaje en la siguiente fase de viaje, ¿vale? Sería un rezo, ¿vale? Sería como Te ayudan los dioses. Te ayudan los dioses a evitar un evento en la fase de viaje que fuera tocho, ¿vale? Siempre que supere esa tirada. Sí. Y por último, el altar en nivel avanzado tiene una acción que se llama ofrenda, que haciendo un gasto de puntos de victoria variables... Pensaba que ibas a decir ahora que sacrificando un aliado. No. Lo estuvimos tentados, pero dimos bastante ya por otro lado. En este caso pues, requiere un gasto de puntos de victoria variable, o sea que puede ser de 1 o más. Y en ese caso, haciendo ese gasto, colocaría sobre tu ficha de superviviente tantos marcadores de vida como puntos de victoria hayas gastado, ¿vale? En la próxima fase de ciudad, esos marcadores que has usado te permite, descartándolos, te permite repetir una tirada, ¿vale? Serían como acciones para poder, en momentos dados, tener una segunda oportunidad en diversas tiradas, ¿vale? Por eso también depende del gasto de puntos de victoria que hagas, ¿vale? Pues mira, gasto 4, pues tengo 4 segundas oportunidades, por así decirlo, en tiradas posteriores en la fase de ciudad. Y por último tendríamos el edificio de la radio, ¿vale? La radio tiene, las acciones son las mismas, tanto en nivel básico como en avanzado, que tenemos, sería la de llamada de emergencia, que lanzaría un dado y eso te permitiría como atraer aliados a tu refugio, ¿vale? Sería como comunicarte por radio con otros supervivientes y te atraería aliados. En este caso, la tirada es más sencilla en nivel avanzado que en nivel básico, y hay un pero, que si en la tirada obtienes una calavera, en vez de atraer un aliado, lo que sufre es un evento de ataques de saqueadores, ¿vale? El evento, hay eventos de ataques de saqueadores, claro, como que tu llamada de radio... La intercepta gente poco más... exactamente, entonces en vez de traer aliados, sufriría un evento en ese momento de asalto de saqueadores. Obviamente eso, la tirada es mucho más sencilla en nivel avanzado que en nivel básico. Y también tienes la acción de rastrear señas, que realizaría una prueba de mecanismo. En nivel básico la prueba es más difícil que en nivel avanzado. Y si la superas, te permite ignorar un evento catastrófico de la fase de refugio. Entonces, superando esa prueba, si por lo que sea se te da un evento catastrófico en sucesiva fase de refugio, te permite decir, pues mira, pues este no, y lo ignoro. Pero después de realizar esta acción tienes que lanzar un dado, y si obtienes una calavera, se recalienta la radio y no puedes volver a usarla durante toda la fase de refugio. Vale. O sea que tiene un riesgo de decir, mira, obtengo una ventaja que es ignorar eventos catastróficos,
pero la radio se recalienta Pero el ignorar eventos catastróficos es para esta fase de refugio o en cualquier fase posterior una vez. En esa fase de En la que refugio. estás ahora, ¿no? Sí, en esa en concreto. Pero bueno, o sea, del hecho de decir que por si necesitas estar más días, que lo normal es que no, pero pues lo que sé que necesitas estar más días, decir, pues mira, voy a intentar obtener esta tirada, superar esta prueba para poder tener esta. Lo malo de eso que puede ser que te quedes sin radio durante esa fase de refugio. Bueno, pues ¿vale? es bueno hacerla en el día 7. Bueno, Claro, sería cuestión de hacerla al final, pero que la superes, o sea, vaya tradiza y no la superas, pues te tienen que estar todos tus compañeros mirando mal. Y luego eso, lo dicho, una vez ya que estos serían los edificios. Y ahora, una vez que hayas realizado todas las acciones, pues tendrías los diferentes eventos. Como te he comentado, los eventos son de todo tipo, o sea, los hay buenos, neutrales, dependiendo de la decisión que tomes, y malos. O sea, hay quizás unos pocos más cantidad de malos que de buenos, pero bueno. Hay que hacerlo difícil un poco, si no. Sí, hombre, hay que hacer un poco de gasto ahí, porque si no. Y son 36 eventos que serían mediante tirada, una tabla. Y eso en los días del 1 al 7. Y en el día 8 realizaríamos la tirada, pero en vez de consultar esos 36 eventos, tendríamos 6 eventos que son mucho más chungos, eventos catastróficos. Los eventos catastróficos pueden ir desde que un diluvio que te anegue el refugio y te obliga a cortar directamente la fase de refugio, eso sería lo más leve, como que, yo qué sé, como puede ser que un superviviente muera o abandone el grupo, etcétera, etcétera. O sea que hay algunos que son complicados. Sí. Creo que si hay uno que es abandono, que hay uno de los supervivientes al azar, pues se cansa de todo esto y decide abandonar el grupo y el refugio y se va. Entonces, pues pierde ese superviviente. Vale. ¿Hay límite o sea, que un personaje pueda estar en un edificio? ¿Puede estar ahí indefinidamente, hacer 2, 3 veces? No hay límite, entiendo. Claro, claro. No sé si había alguna cosilla más. Es bastante completo, ¿eh? Tiene muchas acciones. Lo que veo interesante es lo de elegir con cuál empiezas. Eso ya empezando ya tienes alguna elección ahí importante. Claro. Y más o menos, pues, a ver, queríamos una fase de refugio que fuese lo más completa posible, pero que no requiriese un gasto de tiempo. Sí que es verdad que hay eventos. Sí, hay eventos que se resuelven muy rápido, con lo que, mira, hasta el evento pasa esto, punto. Pero hay otros eventos que implican a lo mejor pues alguna serie de tiradas, o un combate, o algún tipo de decisión, ¿vale? Ahí hay eventos que a lo mejor pues son un poquito más complejos, por así decirlo, pero vamos, que no requiere un gasto de tiempo muy grande. Entonces eso, que la fase esta no requiere una inversión, se vuelve bastante ágil. Una vez que se conocen las acciones y tal, a lo mejor pues, hasta que te haces con las acciones, pues sí que es verdad que tienes que ir consultando, pero una vez que las conoces se hace muy ágil. Vale, y una pregunta, ¿en cada localización hay un número máximo de supervivientes que pueden entrar o es libre? Y si hay un número máximo, ¿cómo se realizan los turnos? ¿O quién decide que va primero? No, bueno, en principio sí que lo tuvimos contemplado, pero eliminamos esa restricción. O sea que puede haber varias personas en la misma localización. Ujú. La quitamos para reducir dificultad y reducir conflictos. Que antes sí que es verdad que el hecho de que haya varias personas que quieran usar la misma localización, aparte de que incluye un gasto de tiempo adicional Claro. en turno, una inversión en turno, también generaba conflicto a la hora de determinar quién el orden. Pero Claro. vamos, que Hay se, localizaciones que serán las más buscadas. sí, bueno, Eso sobre todo sería. también sobre todo dependiendo de la necesidad que tenga. Entonces, claro, normalmente cuando vienes al refugio con una cierta necesidad, por ejemplo, haya varios jugadores infectados, los dos si quieren curar la infección, el hecho de que no tenga que ser a lo mejor de uno en uno, pues
y en el orden y quién va primero, quién va después. Entonces, aparte de que Vale. son gastos de turno, también eso generaba conflictos. Entonces, para reducir la dificultad, sobre todo también mucho el tiempo de estadio en el refugio y la dificultad. Entonces, eliminamos esa restricción y pueden usar la cantidad de supervivientes que quieran en el refugio en cada turno. Claro, porque a 4 jugadores es eso. Si los 4 quieren ir a la enfermería La enfermería, y a otro lado, ya se hacen los 8 pues, días. ya son 8 turnos, Vale, exactamente. vale, vale. Pues bien. Muy bien, pues estas han sido las respuestas a las preguntas. Y yo creo que la fase de campamento ha quedado bastante bien explicada y parece bastante una fase más que le da mucha chicha al juego. Pues nada, si a partir de esta entrevista os han surgido más dudas sobre la misma fase de campamento, pues hacedlas y os las responderá con mucho gusto y otras preguntas que tengáis sobre el juego. Bien, pues ya está todo. Te dejo que te despidas y hasta la próxima. Nada, decir simplemente adiós. Venga, hasta luego, adiós. Hasta luego.